Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Señor, esto es tu palabra, y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en el calendario que tenemos de inicio de este 2026, la lectura que tenemos para esta mañana, que nos marca nuestro calendario, viene precisamente en torno a cómo nuestro 2026 está sucediendo, cómo lo estamos construyendo ya desde este que es apenas el 4º día. Cómo es que esta semana ya casi que hemos tenido de 2026 se va formando en nuestra vida como personas, como cristianos y como miembros de una congregación. Y si ustedes se fijan, la lectura de hoy abarca varios aspectos en San Lucas 2, del 40 al 52, abarca varios aspectos de nuestra vida humana, y de hecho en diferentes estadios de nuestro crecimiento como individuos. No nada más estamos hablando de un niño inteligente, sino también de unos papás preocupados y de un estilo de vida que, dice la Escritura, tenían ellos como familia. Dice la Escritura que sus papás iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Más o menos podemos ubicarnos por ahí de marzo o de abril, dependiendo del año que haya sido, y en una tradición que los padres tenían siguiendo pues en su piedad la ley de Moisés. Esta es una de las últimas referencias, por cierto, que tenemos de San José, si no es que la última. Y ambos, dice, iban a Jerusalén cada fiesta de la Pascua. Y una cosa interesante, hermanos, es que cuando nosotros iniciamos nuestro año, al igual que como inicia nuestro pasaje de hoy, nosotros ya llevamos un sistema que hemos estado viviendo durante un buen tiempo, ya llevamos hasta cierto punto tradiciones cumplidas. Incluso nosotros como cristianos pues ya tenemos varias tradiciones humanas, varias tradiciones cristianas que son de bendición también, que si ustedes se fijan suceden en la cotidianidad de nuestras vidas. Nosotros estamos acostumbrados a que de hecho más bien las fiestas o los eventos especiales son los que rompen la normalidad. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida lleva un sistema, especialmente en tiempos en el que el desarrollo, en el que la economía, en el que diferentes aspectos de diferente manera pues van ocupando nuestro tiempo, nuestra atención, y requieren que estemos siempre ya metidos en un sistema de desglose, en un sistema de progreso. Y hermanos, cuando nosotros leemos la historia del niño Jesús con sus papás aquí en la historia, vemos cómo tanto José como María, pues ellos también vivían una vida cotidiana, llevaban una vida ocupada seguramente, y no lo hacían, al igual que nosotros, solos. Vean cómo aparentemente esta fiesta
esta tradición de ir a Jerusalén como buenos judíos, pues era una cosa también de familia. Al grado que José y María se ve que van con conocidos, se ve que van con familia, dice ahí, con parientes, a llevar esta tradición anual de ir al templo de Jerusalén. Acuérdense ustedes que ellos vivían en el norte de Israel, ¿sí? Ellos vivían en el norte y aproximadamente habrán sido caminos como de, pues sí, más o menos como unos 3 días de un lado a otro, ¿sí? Hay estimaciones distintas dependiendo de las carreteras que se tomaran, pero la estimación es eso, de 3 días, a veces a caballo se reducía significativamente 1/3 del tiempo, pero a veces no necesariamente era que fueran de un lado a otro rápido, sino que iban deteniéndose y entonces muchas veces estos viajes se tornaban en 1 semana, por ejemplo, en 2 semanas, dependiendo de las pausas que fueran haciendo en el camino. Vemos aquí, y por lo que sabemos nosotros de las costumbres del tiempo, que no era algo que hicieran con prisa, no era algo que hicieran necesariamente para llegar de un punto A a un punto B, ¿sí? Especialmente cuando iban de regreso. De ahí que nosotros podemos darnos cuenta que si ellos se dan cuenta hasta después de un día de camino que Jesús no estaba con ellos, es porque precisamente iban muy seguramente metidos en toda una dinámica social en la que el niño Jesús, muy posiblemente como eran muchas, como debió haber pasado en muchas otras ocasiones, pues andaba con sus amigos, andaba con sus familiares, con sus primos, y José y María, pues de alguna manera quitados de la pena, como decimos nosotros, ¿no? Ha habido por ahí una tendencia con los años a ver a José y a María como malos padres. Y yo creo que no es necesariamente el caso. Simplemente, pues es una familia metida en un grupo, en un núcleo social profundo, grande, en donde el niño Jesús está cuidado por la misma familia. Todo está funcionando bien. Es una tradición, no es la primera vez. El niño ya tiene 12 años. Seguramente ya habían pasado por lo mismo varias veces y hasta este momento el niño Jesús, pues evidentemente ha estado bien. Lo que llama la atención entonces de esta ocasión es que el niño Jesús no está. Y eso es lo que extraña. ¿Por qué no está Jesús? Y no sé si ustedes se dan cuenta de una cosa, hermanos, lo que nos asusta, lo que nos saca de control, es lo que no sucede como siempre sucede. Es lo que no pasa como siempre debe pasar. Una mamá no se asusta ante lo que ya está acostumbrada a vivir. Eso es obvio. Y aún así, en esta situación en la que estamos leyendo hoy, la madre del Señor está asustada porque no sabe qué le pasó al niño. Lo bueno para la historia de ambos es que el niño Jesús está en los asuntos del reino. El niño Jesús está preparándose precisamente para lo que él había venido a hacer. De manera que podemos concluir que en esta historia de José y María, pues todo salió bien. Sí el susto, sí el problema, pero todo resultó bien. ¿Por qué? Pues porque el niño Jesús estaba en los negocios de su padre. ¿Y dónde justamente? Pues vean ahí, dice que aconteció que 3 días después, imagínense el terror en el corazón de María, 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, pero ¿qué estuvo haciendo un niño de 12 años durante 3 días sin sus papás? ¿Dónde durmió? ¿Dónde comió? ¿Quién lo...? Hay una tradición por ahí muy vaga que dice que se quedó con Ana, la profetisa del templo. Se me hace bonita la historia, ¿verdad? Pero pues la palabra no lo menciona, pero dice que Jesús se quedó con Ana. Nada más que pues el problema es que Ana ya tendría como unos 120 años. Digo, no es muy extraño, pero pues bueno. Por eso yo creo que no es una tradición muy oficial. Pero bueno, entonces resulta que el niño, no sabemos cómo le hizo, pero estuvo 3 días comiendo y seguro. Y no nada más comiendo y seguro, sino hasta estaba tan seguro y tan confiado como para pasársela en el templo discutiendo teología con los maestros de la ley.
No lo encontraron, hermanos, por así decirlo, sucio. No lo encontraron, pues como tantos niños desaparecidos que vemos tristemente en nuestro tiempo, ¿no? No lo encontraron violentado, no lo encontraron asustado, no lo encontraron desesperado o, pues no sé, con la policía de aquel momento, ¿no? Lo encontraron en el templo sentado y discutiendo cosas de niño inteligente. Y lo que llama evidentemente más nuestra atención en esta mañana es la respuesta que el Señor Jesús le da a su mamá. Su mamá le dice, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Fíjense la palabra que usa la madre del Señor, angustia. Pobre mujer. Y entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y hermanos, una cosa interesante, incluso en el corazón de la primer creyente del Nuevo Testamento, es que ganó lo humano. Por lo menos esos 3 días, hermanos, digo, no sabemos los detalles, ¿verdad? Pero por lo menos en esos 3 días, atínenle ustedes dónde estuvieron buscando a Jesús. Posiblemente regresaron a donde se habían estado quedando, fueron a visitar a los amigos que vivían en Jerusalén. Y Jesús, pero lo que sí sabemos es que Jesús les dice, ¿por qué me buscas? Si no estaba a tu lado, ¿dónde debéis haber venido? ¿No? Pues aquí iba a estar, ¿dónde más iba a estar? No iba a estar en el parque, no iba a estar jugando con niños en... ¿Dónde iba a estar, mamá? Hasta la pregunta nos llama, ¿no? ¿Por qué me buscas? ¿Qué es lo que buscamos, hermanos? ¿A quiénes es a quienes buscamos? Pues a los que están perdidos. Y lo que llama la atención aquí, hermanos, es que el Señor Jesús no estaba perdido. El Señor Jesús nunca se perdió. Más bien no supieron buscarlo en donde debería estar. Qué cosa tan interesante, hermanos, verlo de la mujer que más entendió la historia de la salvación en la historia de la iglesia, aún ella buscando al que no estaba perdido. Una cosa bien hermosa, hermanos, que si ustedes se fijan se va a repetir unos 20 y pico años, 10 y tantos años después, con una pregunta igual, nada más que esta vez no la hace el Señor, pero es la misma pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vienen a buscar a Jesús, imagínense, hablando de Marías, ¿no? Ahora es María Magdalena, triste y desconsolada, porque ¿dónde está el Señor? Y ahora sí ella pensando, ¿no? Es que se robaron el cuerpo de Jesús. Y los apóstoles ahí todos, me los imagino, ¿se acuerdan cuando llegaron temprano, cómo nos platica la escritura? Me los imagino todavía medio despertándose apenas y llegan las mujeres y todos asustados y ahí van corriendo al sepulcro, entre que se tropiezan y San Juan nos dice que él era más rápido y lo que ustedes quieran. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Dónde está Jesús? Pero si aquí lo dejamos, Jesús el muerto debería estar aquí. Y la pregunta que los ángeles hacen es, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Pues ¿qué no ya habías entendido? Digo, ¿dónde vas a buscar al que vive? Pues entre los vivos. Ni falta así a ir a ver al sepulcro, ¿verdad? Como que ¿por qué buscar al Señor en otro lado si obviamente iba a estar ¿dónde? En donde están los negocios de su padre, como dice aquí en nuestra versión. De manera, hermanos, que una cosa que llama la atención para nuestra vida en este año que iniciamos es dónde está ubicada nuestra vida. ¿Dónde está nuestro corazón? No sé si ustedes recuerdan en la pequeña meditación que tuvimos en la víspera de Año Nuevo. Allí lo veíamos desde el otro lado, ¿no? Después de que todo el año termina, ¿en qué quedaste? ¿Qué es de ti? ¿Cuál va a ser el último
momento, cómo va a ser la última hora, cómo va a ser el último minuto de tu año, o cualquier periodo de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo va a ser? Incluso lo podemos empezar a proyectar, ¿no? ¿Cómo va a ser el último tiempo, el último momento de mi vida? ¿En agonía? ¿En angustia, como estamos viendo aquí en el corazón de María? ¿O simplemente donde debería estar nuestra vida, donde debería estar nuestro corazón, en los asuntos del Señor? Qué hermoso describe la palabra la muerte de los justos, ¿no? Porque en ese último momento de su vida, esos últimos instantes del resumen, lo que resume toda su vida, no suceden atienden en donde, en la desesperación del mundo, en la agonía de la vida humana, sino suceden en la quietud de la presencia del Señor. Qué hermoso es morir como cristiano, porque mueres en el lugar en donde estás más seguro, mueres en el lugar en el que perteneces. Muy triste, ¿verdad? Que la mayoría de las personas pasan su nuevo año pues alcoholizándose o en fiestas o atínenles inconscientes todavía y quieran que no, ese es el reflejo de su vida. ¿Verdad? Eso eres tú, mira, esto borracho, esta cosa borracha, ebria, inconsciente, drogada, lo que sea, esto eres tú, mira. Por eso así se resume el final de tu año. Y luego andan buscando propósito de vida. Pues sí, ¿cómo lo vas a encontrar si no hay? Y muchas veces como cristianos, hermanos, aún nosotros como cristianos, andamos buscando, ay, ¿dónde está mi certeza? ¿Dónde está mi fundamento? ¿Dónde está mi roca? Y el niño Jesús nos dice, ¿por qué me buscas? Hay veces que buscamos al Señor, atiéndanle ustedes dónde, en las tradiciones, buscamos al Señor en el Dios que yo personalizo para mi vida, en el Dios que yo me invento para mi satisfacción, y a la hora que vas y lo buscas ahí, pues no está. El Dios que te inventaste para tu domingo nada más, el Dios que te inventaste para que te dé por tu lado, y a la hora que lo necesitas y vas a buscarlo, pues te das cuenta que ahí no está el Dios de los hebreos. Y hermanos, no estamos hablando de que cualquier gente estaba buscando al niño Jesús, estamos hablando que la madre del Señor está buscándolo. Y como mujer santa, como mujer llamada, como mujer electa, hermanos, le gana al humano, como cualquiera de nosotros. ¿Cuántos de ustedes en un problema difícil? Y hasta yo les digo que yo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no primero le hablamos al abogado, no primero le hablamos al doctor antes de hablarle al Señor? Y luego decimos, es que el Señor no está conmigo. Pues oye, ¿dónde lo estás buscando? ¿Buscas al niño Jesús ahí con los niños que están jugando ahí en la tierra en lugar de buscarlo en el templo donde debería estar? De manera, hermanos, que cuando nosotros y el Señor Jesús nos hiciera la pregunta, ¿por qué me buscas? ¿No creen que la respuesta es porque andamos perdidos nosotros? El niño Jesús, hermanos, nunca se perdió. A quienes se les resbaló, a quien se les pasó, pues por su misma vida cotidiana, por su misma historia humana, fue a sus papás, pero el niño nunca se perdió. Y hermanos, en nuestra vida, pues posiblemente hay ocasiones en las que nos gana lo humano. ¿Por qué creen que confesamos nuestros pecados siempre al inicio del oficio? Porque siempre nos gana lo humano y andamos, ¿sabe dónde? 3 días desesperados, hermanos, en angustia. Cuando debimos haber ido primero al templo, ¿no? De manera que cuando venimos a la confesión de nuestros pecados, como al inicio, hermanos, se acaban esos 3 días de angustia y de desesperación buscando al que nunca está perdido. Encontrando en el lugar de vida al que nunca estaba muerto. No busques entre los muertos al que vive. No busques entre los perdidos al que nunca desapareció.
Y hermanos, lo hermoso de que el Señor nos muestre que nosotros somos los que nos perdemos, de que nosotros somos los muertos, de que nosotros somos los que andamos en angustia dando vueltas a Tiner, era una ciudad que está más chiquita que Silao, por cierto, es que Él no se va. Y sin importar el tiempo que nos tome encontrarlos, lo vamos a encontrar porque Él está ahí. Él está como niño Jesús ahí sentadito en el templo, esperando a que sus papás lleguen ahí. Él está entre los vivos, para que el día que lo busques, que lo dejes de buscar entre los muertos, ahí lo encuentres entre los vivos. Y para que nosotros, estando perdidos, para que nosotros, estando muertos, encontremos al que nunca se perdió y encontremos al que vive para siempre. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tu Hijo, Señor, siempre está listo para nosotros. Gracias, Señor, porque Él nos extravía. Gracias, Señor, porque Él no deambula, Señor, en este mundo. Gracias, Padre, porque Él no anda entre los muertos. Gracias, Señor, porque Él no se pierde, no se desvanece como nosotros, Señor, sino que siempre está listo para ser encontrado. Siempre está, Señor, entre los vivos para recuperarnos a nosotros, los perdidos, a nosotros, los muertos, Señor, en nuestra condición. Ayúdanos, Padre, a buscarte siempre. Ayúdanos a buscar a tu Hijo siempre en los negocios de tu reino, Señor, y a saber dónde buscar primero, Señor. Que en este tiempo, Señor, que avanza en nuestra vida, siempre te encontremos a ti, Señor, en donde sabemos que estás. Ayúdanos, Padre, a buscarte y a no perdernos. En el nombre de Jesús. Amén.